Mi nombre es Valentina y, desde los 20 años, he experimentado un cúmulo de emociones que han marcado mi vida. Huí de mi hogar junto a un artista callejero llamado Mateo, con la certeza de que crearíamos la melodía ideal de la alegría. Celebramos nuestra boda de manera espontánea en la playa, con el murmullo del mar como escenario principal. Sin embargo, la vida, como es habitual, desafinó nuestras ilusiones. Pocos meses más tarde, Mateo falleció en un trágico accidente de motocicleta, lo que generó un profundo vacío en mi ser y me dio una noticia que mezclaba ilusión y miedo en proporciones iguales. Estaba aguardando la llegada de un nuevo miembro de la familia. Perdí a mi esposo y me vi criando a mi hijo sin ayuda antes de llegar a los 20 años. Al volver a la pequeña localidad donde nací en la Patagonia, Argentina, me encontré con un entorno de majestuosas montañas y lagos transparentes. Mis padres me recibieron con cariño, aunque sus miradas delataban cierta desaprobación. Santiago, mi pequeño, vino al mundo en plena estación invernal, iluminando nuestro yerbo hogar como un destello de luz en medio de la adversidad. A partir de ese momento se convirtió en el centro de mi vida. A pesar del cariño que me tenían, mis padres nunca lograron asimilar mi error. Se decía que había manchado el honor de su familia, que había echado a perder mi existencia. Cuando Santiago alcanzó los 5 años de edad, determiné que era el momento adecuado para comenzar a vivir de forma independiente. Obtuve un empleo como mesera en un restaurante de tamaño reducido en el corazón de la ciudad y arrendé una humilde cabaña en las afueras del pueblo, con un jardín repleto de flores silvestres y un arroyo que entonaba canciones de agua cristalina. En el interior de esa pequeña cabaña solo nos encontrábamos los dos, una madre y su hijo, unidos por un vínculo que nada podía romper. Desde que era niño, Santiago tenía miedo a dormir solo, así que siempre quería que le contara historias antes de dormir. Al principio, las noches extensas y sin luz de la Patagonia me causaban temor, pero después él se había habituado a mi calor. Con el paso del tiempo, esa práctica se convirtió en un rito de gran importancia. Narraba historias ficticias, entonaba suavemente melodías infantiles y lo acunaba hasta que caía en un profundo sueño. Al percatarme, vi a mi hijo convertido en un joven de 19 años, robusto y alto como un cedro, mientras yo, a mis 38 años, luchaba por frenar el avance del tiempo, aunque las arrugas alrededor de mis ojos narraban vivencias de alegrías y tristezas. Esa noche en especial quedó grabada en mi mente porque me di cuenta de cuánto había crecido Santiago. Al despertar, me encontré con que el sol de la mañana se filtraba a través de las rendijas de las cortinas, iluminando su rostro tranquilo con tonos dorados. En ese momento, experimenté una sacudida en mi pecho. Había ocurrido un cambio. No se trataba únicamente del cariño incondicional de una madre, sino de una sensación de nostalgia y temor por el paso del tiempo. Me levanté y caminé hacia el espejo, intentando ordenar mis pensamientos, y caminé hacia el espejo que estaba colgado sobre la cómoda. Me miré en el espejo, notando lo mucho que había cambiado con los años, y mostraba sutilmente la elegante forma de mis caderas. Me examiné detenidamente. Me pregunté cuándo había sido la última vez que un hombre me había mirado con anhelo, sintiendo un nudo en la garganta. Valentina, dime en qué estás reflexionando en este momento. Tomé una profunda bocanada de aire y regresé al lecho. Se suponía que era solo un pensamiento fugaz, una ilusión causada por la falta de compañía. Nada más. Sin embargo, en mi interior tenía la certeza de que era el inicio de una tormenta que escaparía de mis manos. Los días pasaban con lentitud y, a pesar de mis intentos por no prestarle atención, esa sensación extraña persistía. Insistía constantemente en que eran meras fantasías sin fundamento. Cada vez que miraba a Santiago, recordaba lo rápido que pasaba el tiempo
y cómo la vida nos transformaba sin darnos cuenta. En una tarde soleada, el viento zonda soplaba con intensidad, sacudiendo los árboles y levantando remolinos de tierra. Opté por tomar una ducha de agua caliente antes de que anocheciera, con la ilusión de tranquilizar mis nervios. Ingresé al diminuto cuarto de baño y permití que el agua recorriera mi piel. El vapor se esparció por todo el lugar, creándome un ambiente cálido y húmedo dentro de una especie de burbuja. Dediqué un buen rato a cuidar mi cabello, a limpiar mi piel en profundidad y a tratar de deshacerme de los signos de fatiga. De pronto, se oyó un fuerte golpe en la puerta. No había cerradura en la puerta y se encontraba ligeramente abierta. Con un sobresalto me volteé, sintiendo cómo mi corazón latía a toda velocidad. En medio de la bruma generada por el vapor, pude distinguir la figura que se recortaba en la entrada. Santiago preguntó con ternura y ansiedad si su madre se encontraba bien. Contesté: «Mi amor, Santiago, ¿qué sucede?», mientras intentaba encontrar la toalla a oscuras para envolverme. Desvió la vista, mostrando un leve rubor en las mejillas. Solo quería averiguar si requerías algo. Escuché tu suspiro. Asentí tratando de mantener un tono de voz natural. Me encuentro en buen estado. Simplemente estaba tomándome un momento de tranquilidad. ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño?, sacudió la cabeza y permaneció inmóvil en la entrada, como aguardando ser llamado. La luz del cuarto de baño iluminó su rostro preocupado mientras esperaba mi respuesta. Una combinación de interés y... «¿Qué es lo que anhelas?». Al fin, giró y volvió a su cuarto. Permanecí erguida, inmóvil, percibiendo el calor no solo del líquido, sino también de una sensación más ardiente, algo que me consumía internamente. Regresé al cuarto con el cabello húmedo y la piel enrojecida. Me recosté en la cama y, poco después, percibí cómo la puerta se abría suavemente. Todas las noches, Santiago ingresaba a la habitación. Al llegar a la cama, susurró: «Mamá, que tengas una buena noche». Le esbocé una tenue sonrisa y deposité un beso en su frente, percibiendo en ese instante el calor de su piel y su respiración agitada. Nos despedimos como siempre, pero noté que Santiago parecía inquieto por algo. La forma en que se desplazaba era menos ágil, y su cuerpo, que acostumbraba a descansar cerca del mío, permanecía rígido. En la penumbra, percibí cómo el silencio era invadido por una corriente eléctrica imperceptible. Decidí cerrar mis ojos, tratando de contener los pensamientos que me invadían, aunque en mi interior sabía que la situación ya no tenía solución. Había experimentado un cambio permanente en mi interior. Durante las noches en la Patagonia, la oscuridad se extendía y se llenaba de misterio, bajo la luz de la luna y los astros. Esa noche, a pesar de la hermosura del firmamento lleno de estrellas, la tensión que se sentía en la cabaña no desaparecía. Cada noche, Santiago se despedía de mí antes de irse a dormir, que compartíamos desde que era pequeño, pero esta vez noté que caminaba con más cautela y menos firmeza. En la entrada se detuvo, con una expresión reflexiva que me hizo recordar su infancia y cuánto había crecido. Pregunté en voz baja si no podía conciliar el sueño, tratando de romper la magia que lo mantenía despierto. Negó en voz baja, apenas perceptible. La voz de ella tenía un tono único, un sonido que provocó que mi corazón se detuviera por un momento. Se aproximó y tomó asiento en el borde de la cama. Tomó mi mano con cariño y sonrió con nostalgia al sentir su piel cálida. Su cuerpo se puso rígido, como si hubiera experimentado la misma sensación. Aquella criatura que una vez sostuve entre mis brazos, ahora se presentaba ante mí como un adulto, cuya mirada me estremecía. Decidí cerrar mis ojos, simulando estar dormido. Pero fue en ese momento cuando me di cuenta. Un leve desplazamiento, una inhalación más próxima de lo esperado.
¿Podría ser un simple contacto fortuito? Tal vez no. ¿Quién sabe? Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Traté de convencerme de que todo estaba en mi mente. Sin embargo, el silencio en la habitación se volvió pesado, asfixiante, impregnado de una fuerza que me resultaba inconfesable. Respiré profundamente. Al menos eso fue lo que traté de hacer. Le dije en voz baja: «Buenas noches, Santiago». No obtuvo respuesta de su parte. Se mantuvo callado en ese límite entre estar despierto y dormido, donde los anhelos se tornan más atrevidos, más tangibles. Fue en esa noche cuando me di cuenta de que lo inevitable estaba por ocurrir. Dentro de la cabaña, el transcurrir del tiempo parecía haber quedado suspendido. Cada atardecer se repetía de manera similar al anterior, aunque con una creciente tensión difícil de sobrellevar. En el transcurso del día, nos esforzábamos por mantener una fachada. Santiago partía rumbo al taller mecánico del pueblo todas las mañanas, mientras yo me ocupaba de mis labores en el restaurante. Compartíamos la comida, conversábamos sobre temas triviales y hasta nos hacíamos bromas de vez en cuando. Sin embargo, al llegar la noche, la máscara se agrietaba y la realidad se revelaba. Esa tarde decidí ponerme un vestido que tenía guardado desde hace mucho tiempo. Era de seda natural, de un tono verde intenso, con un escote llamativo y una falda que rozaba mis tobillos. Antes de abandonar la habitación, me miré en el espejo. En el reflejo pude ver a una mujer que mantenía su atractivo y encanto, a pesar de las marcas que el pasado había dejado en ella. Al ingresar a la cocina, percibí la mirada fija de Santiago sobre mí. Hice como si no hubiera notado, aunque enseguida sentí cómo se me erizaba la piel. Nunca antes me había observado de esa forma, con anhelo y respeto. Durante la cena, se percibía una fuerte tensión en el ambiente. Trataba de sostener un diálogo común. Sin embargo, percibía. Noté que me miraba pensativo, como si quisiera decir algo importante. Tenía la certeza de que algo iba a suceder de manera explosiva. Después de la cena, Santiago se fue a su cuarto como siempre, manteniendo la misma rutina que nos había acompañado a lo largo de tantos años. Sin embargo, la interpretación de nuestros momentos de silencio había experimentado un cambio. En la penumbra, Santiago llamó a su madre en voz baja tras un largo rato de quietud. «Claro, amor», contesté, tratando de conservar la calma. Una extensa pausa se hizo presente, repleta de incógnitas sin solución. Noté cómo respiraba con dificultad, la batalla que libraba en su interior. Al concluir, susurró un nada, aunque yo intuía que no era verídico. También percibía la aproximación de la tormenta, así que, sin poder contenerme, me volví hacia él y acaricié su rostro con la palma de mi mano. La piel de ella era delicada y sus ojos resplandecían con un brillo misterioso. Al cerrar los ojos suspiró con intensidad, entregándose a mis caricias. Permanecimos en semioscuridad, recordando juntos los momentos difíciles que habíamos superado, con nuestra respiración mezclándose, prisioneros en una telaraña invisible de anhelo y remordimiento. En ese momento me di cuenta de que habíamos rebasado el límite. En la cabaña, durante las noches, surgían emociones prohibidas que creaban un laberinto de sentimientos, un riesgoso baile de penumbras y ausencias. La dinámica entre Valentina y Santiago había experimentado un cambio irreversible. Sin embargo, ninguno de los dos se animaba a mencionar la palabra que pendía en el ambiente como un presagio. Después de la cena, optaron por dar un paseo nocturno con la intención de despejar sus pensamientos. Las estrellas brillaban en el firmamento y una brisa fresca de la montaña acariciaba sus rostros. Avanzaron en completo silencio, recorriendo el trayecto del arroyo hasta alcanzar una diminuta caída de agua. Tomaron asiento en una piedra, contemplando el agua que descendía con intensidad, creando una espuma blanca y reluciente.
El sonido del agua los rodeaba, generando una atmósfera encantadora y inquietante. Valentina experimentó dificultad para respirar y su corazón palpitaba intensamente. Santiago no era observado por mí. Sin embargo, percibía su cercanía, tan próxima que casi podía percibir el calor de su piel. De pronto, en un tono apenas audible, murmuró: «Madre». En medio de la quietud, la palabra retumbó con una energía que se podía sentir. Valentina apretó los párpados, reprimiendo el llanto. Era consciente de que ya no podía continuar ignorando sus emociones. Sin embargo, le resultaba complicado afrontar la realidad. Salió de la piedra y se dirigió hacia el borde de la caída de agua. El agua hacía un ruido fuerte a sus pies. Parecía animarla a saltar al abismo. Santiago se aproximó a la mujer y la sujetó con delicadeza por el brazo. Con voz áspera, advirtió que no llevara a cabo esa acción. Valentina volteó para encontrarse con su mirada fija. En sus ojos percibió una combinación de anhelo y sufrimiento, de cariño y remordimiento. En ese instante se dio cuenta de que los dos estaban a punto de caer al precipicio. Santiago se aproximó más y rozó sus labios suavemente. Una breve interacción, casi pasajera, bastó para desencadenar la tormenta. La besó apasionadamente, con ansias, con un anhelo que había contenido por mucho tiempo. Valentina se entregó por completo, sin pensar, sumergiéndose en esa pasión prohibida que la consumía internamente. Con ese beso, acordaron guardar un secreto eterno lleno de consecuencias negativas. Repentinamente, una intensa lluvia empezó a caer, lo que los obligó a volver rápidamente a la cabaña. Corrían juntos, mojados y temblando, agarrados de la mano. Al llegar a la vivienda, se quitaron la vestimenta húmeda y se arroparon con cobijas. Tomaron asiento frente a la hoguera, contemplando el baile de las llamas en la chimenea. Una atmósfera cargada de silencio se apoderó del lugar. Los dos eran conscientes de que la noche estaba a punto de transformarse eternamente. Con calma, Valentina se puso de pie y se encaminó hacia la habitación. Santiago observó en silencio mientras ella se alejaba. Al llegar a la cama, retiró la cobija y se quedó sin ropa, iluminada por la luz de las velas. Decidió cerrar los ojos y aguardar. Estaba segura de que él llegaría pronto. Sin hacer ruido, la puerta se abrió y Santiago cruzó el umbral de la habitación. Brillaban sus ojos con anhelo y miedo. Quitó la cobija y se movió hacia su posición. Ambos exploraron juntos la zona vedada del amor y la perdición.